El estudio de este día lleva como título Caín y Abel, y el subtítulo que le hemos dado a este mensaje es Vivir para Dios o Vivir para el hombre. Creo que este subtítulo es bastante revelador sobre qué queremos decir y de qué se va a tratar esta enseñanza. Lo que queremos presentar es algo muy sencillo, que hay solo dos formas de vivir en este mundo. Vivimos para Dios, haciendo su voluntad, haciendo lo que Él ha declarado en su palabra, o vivimos para nosotros mismos, vivimos siguiendo nuestros razonamientos, haciendo nuestra voluntad, cumpliendo nuestros deseos. Pero debemos saber algo, dependiendo de cuál sea nuestra elección, si vamos a vivir para Dios o si vamos a vivir para nosotros mismos, debemos estar al tanto de que los resultados van a ser dramáticamente diferentes. El estilo de vida que es para Dios y el estilo de vida que es para el hombre, sus consecuencias y resultados son drásticamente diferentes. Así como lo son el blanco y el negro, así son diferentes las consecuencias de cada uno de estos estilos de vida. Yo quiero preguntarle el día de hoy, ¿para quién está viviendo? ¿Cómo está viviendo usted en este día? ¿Puede decir vivo para Dios o acaso está viviendo para usted mismo? Ahora, antes de que entremos a nuestro estudio, como siempre, yo quiero animarlos a que preparen un cuaderno de notas, preparen su libreta, preparen sobre todo su Biblia porque la vamos a usar. En esta ocasión yo estoy usando mi Biblia, pero en el iPad la estoy usando aquí de manera digital. Porque de plano no me queda espacio aquí en el escritorio para tenerla físicamente, aunque la tengo aquí a mis espaldas, pero me voy a apoyar en los medios digitales para esto. También tengan su pluma cerca. Algunas personas tienen un té, un café para ver esta transmisión, lo cual me parece lindo porque parece como una cita que tenemos entre nosotros, ¿no? A mí me gusta mucho que lo veamos así porque le da calidez, le da esa cercanía, ¿no? A estos estudios. Así que, hermanos, si ya han preparado todo, si ya tienen todo listo, entonces entremos a ver de qué se trata este tema titulado Caín y Abel, vivir para Dios o vivir para el hombre. Y lo primero que quiero hacer es compartir con ustedes la base bíblica de este estudio que vamos a tener el día de hoy. La base bíblica es Génesis capítulo 4, versículos 1 al 7. Repito la cita. Génesis capítulo 4, versículos 1 al 7. Voy a dar lectura a esta porción de la palabra de Génesis capítulo 4. Dice el texto lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado, y esto es interesante, a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Vaya historia la que acabamos de leer, hermanos. Vaya relato bíblico que acabamos de encontrar. Sé que surgen muchísimas preguntas alrededor de este texto, pero vamos a encontrar la enseñanza de este pasaje mirando a la vida de estas dos personas, Caín y Abel. Ahora, yo quisiera comenzar por este punto. Imagínese por un momento que usted es contratado para trabajar por una empresa. Y vamos a decir que el gerente le explica con detalle cuáles van a ser sus responsabilidades, cuáles van a ser sus obligaciones dentro de esta empresa, así como el puesto que usted va a ocupar, el horario al que tiene que llegar, etc. Sin embargo, usted le dice lo siguiente:
a este gerente: mira, ¿sabes? Creo que llegar a las 8 de la mañana no es muy conveniente para mí, así que voy a llegar a las 11 de la mañana. Además, usted dice: y con respecto al horario de salida, ¿sabes? Me gustaría poder salir más temprano ya que tengo otros compromisos, etcétera. Y no solo esto, sino que usted, que solo está allí buscando empleo, le dice: ¿sabes? Puedo ir al trabajo no todos los días, sino solo un par de ellos a la semana. Y voy a realizar las actividades, no todas las que se me asignen, sino solo aquellas que yo considero que no me van a fatigar, que no me van a desgastar demasiado. Y además usted le dice al gerente cuánto es lo que quiere ganar. Ahora, piense en esa escena. ¿Cree usted que esa empresa lo va a admitir a usted? ¿Estarían ellos de acuerdo con sus términos, con sus condiciones, con todo lo que usted está diciendo? Mire, yo estoy seguro que de inmediato le dirían que si usted no está dispuesto a cumplir con los requerimientos de esa empresa, entonces usted no puede permanecer en ella, sencillamente. Ahora, ¿sabe algo? Cosas muy similares están sucediendo ahora mismo entre los hombres y Dios. Son muchos los que piensan que pueden acercarse a Él como a ellos les place, como a ellos les parece. Estas personas quieren decirle a Dios cómo debe ser la religión y cómo debe ser la espiritualidad. Sin embargo, nosotros no podemos hacer eso, mis amados. Es Dios quien determina cómo debemos acercarnos a Él y cómo debemos vivir, no nosotros. Eso no es algo que nos toque a nosotros. Hoy en día existen muchísimas religiones, existen filosofías, ideologías, podemos encontrarlas a lo ancho y largo de este mundo, pero eso solo revela que el hombre trata de establecer sus términos delante de Dios. Él está intentando decirle al Señor cómo deben ser las cosas, y quien piensa así en realidad está cometiendo un grave error. Miqueas capítulo 6, versículo 8, si usted puede buscar este texto, dice lo siguiente: Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Y esta frase es llamativa: ¿qué pide el Señor de ti? ¿Qué es lo que Él demanda de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí, hermanos, el Señor nos dice cómo debemos vivir y lo que Él está pidiendo de cada uno de nosotros. En Hechos capítulo 17, versículo 30, leemos estas palabras: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, y esta palabra es importante, ahora está Él demandando esto a todos los hombres en todo lugar. ¿Y qué es lo que les demanda? Que se arrepientan. Miren, hermanos, Dios está presentando los términos bajo los cuales debemos acercarnos a Él. Dios demanda de los hombres que ellos se arrepientan, que se vuelvan a Él. Y no solo esto, en Timoteo capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 5, primera de Timoteo 2, 5, se pueden leer las siguientes palabras: porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que, según este pasaje, para acercarse a Dios, al único Dios que existe, hay un solo camino, un solo mediador. Y ese camino, ese mediador, es Cristo Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Ahora, como podemos ver, mis amados, es Dios quien dicta los términos de la relación con Él. Es Dios quien determina cómo debe ser la adoración, cómo debe vivir el hombre delante de Él. Hay muchas personas que van en contra de esto y se resisten a Dios tratando de decirle cómo deben ser las cosas. ¿Qué clase de persona es usted? ¿Es usted de los que dicen: Dios, tú determinas cómo debe ser? ¿O es de los que dice: Dios, yo creo que deben ser así las cosas, yo creo que se deben hacer de esta forma? Por ejemplo, cuando alguien dice: Señor, voy a acercarme a ti a través de mis méritos, a través de mis esfuerzos personales y debes aceptarme. O dice algo como: Dios, debes aceptar lo que te ofrezco porque esto me parece a mí bueno, me parece justo. Incluso cuando una persona dice: esta va a ser mi forma de adorar, esta va a ser mi forma de vivir, Señor, es lo que a mí me parece bien. Entonces,
tal persona está cometiendo un grave error, pues no es uno el que le dice a Dios cómo deben ser los términos, es Dios quien nos lo debe decir a nosotros. Ahora, aunque esto nos parezca asombroso, en realidad, mis amados, este engaño es tan antiguo como el propio Génesis. La Biblia nos dice que ya en los primeros descendientes de Adán y Eva podía verse que el primero de ellos quería acercarse a Dios en sus propios términos, mientras que el segundo fue obediente y agradó al Señor. Esta es la historia de Caín y Abel, dos hombres que vivieron de maneras tan diferentes como lo son el día y la noche. En pocas palabras, mis amados, existen solo dos formas de vivir. ¿Vivimos para Dios o vivimos para el hombre? Si ustedes de los que toman nota, me gustaría que fuéramos al primer punto de esta enseñanza. El primer punto que vamos a tratar se titula Los hijos de Adán y Eva. Los hijos de Adán y Eva. Este es nuestro primer punto. Ahora, en la Biblia encontramos que después de salir del huerto del Edén, Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Ellos habían recibido la instrucción de parte de Dios: fructificad y multiplicaos. ¿Lo recuerdan? Génesis 1:28. Dios les ordenó multiplicarse. Así que tuvieron muchísimos hijos, demasiados. La Biblia no nos habla de todos ellos, sino que solo la Biblia quiere resaltar la historia de tan solo dos de ellos. Es como si ellos hubieran tenido muchísimos hijos. Recuerden que eran personas sumamente longevas, era gente muy fuerte, era gente que vivía por muchos años. Y dentro de toda esa generación nacida de Adán y Eva, que fueron cientos probablemente, la Biblia nos rescata y nos resalta la historia de dos de ellos, Caín y Abel. Génesis capítulo 4, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eva reconocía que sus hijos eran voluntad de Dios, que si ella concebía un hijo era porque Dios así lo había decretado, si tenía un bebé mujer, entonces era porque Dios así lo había decretado. Es lo que Eva quiere reconocer. Y en el versículo 2 dice: después dio a luz a su hermano Abel. Después no se nos dice cuánto tiempo, es obvio que tuvo que pasar algo de tiempo, pero tuvo a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, se nos dicen cuáles eran sus ocupaciones, y Caín fue labrador de la tierra. Tal como nos dice este texto, Caín, el primero de los hijos que se mencionan, era un campesino sencillamente. El hombre se dedicaba al trabajo del campo, araba la tierra, sembraba, cosechaba de sus frutos, comía de ello, etc. Pero por otra parte, Abel, el segundo de los hijos de Adán, era pastor de ovejas, se dedicaba al cuidado de los animales. Abel muy probablemente llevaba su rebaño a pastar, cuidaba a sus ovejas, las protegía de los peligros del mundo, ¿no? De estos depredadores que se encontraba mientras él pastaba, llevaba las ovejas a pastar. Sin embargo, la diferencia entre Caín y Abel va mucho más allá que la de la ocupación y el trabajo. Lo que los distinguía era más que solo aquello a lo que se dedicaban. Como segundo punto de nuestra enseñanza del día de hoy, si ustedes están tomando nota, el segundo punto es la conciencia de ofrendar. Este es nuestro segundo punto el día de hoy, la conciencia de ofrendar. Ahora en Génesis capítulo 4, el pasaje que estamos leyendo, pero ahora en el versículo 3 leemos algo bastante peculiar. Y aconteció, dice el texto, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, ¿qué quiere decir este pasaje? En primer lugar, encontramos que cuando el tiempo pasó, tanto como Caín, así como Abel, presentaron una ofrenda delante de Dios.
La pregunta que surge inmediatamente es, bueno, ¿quién les dijo a ellos que debían presentarse ante Dios de esta forma? ¿Quién les dijo que era necesario traer una ofrenda para Dios? La respuesta, mis amados, es en realidad muy sencilla. Sus padres, Adán y Eva, fueron quienes sembraron esta conciencia de presentar una ofrenda delante de Dios. De alguna manera, Adán y Eva hablaron de todas las cosas que habían vivido en el principio junto a Dios. Entre ellas tuvieron que hablar de su pecado, de cómo habían desobedecido al Señor y por lo tanto ahora estaban arruinados, qué era aquello que los había llevado a esa condición. Y es muy probable que estos padres hablaran con Caín y Abel para enseñarles cómo Dios había cubierto su desnudez por medio de un sacrificio. Esto es algo que ya hemos visto en otra de las sesiones de estudio, cómo Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva. Y podemos inferir, mis amados, que Adán y Eva les explicaron a sus hijos que Dios había tomado un animal inocente y lo había sacrificado para cubrirles la desnudez. Así que es por esta razón que existía en Caín y en Abel una conciencia de acercarse a Dios con una ofrenda. Sin embargo, esta es otra pregunta. Ya sabemos de dónde viene esta idea de tener que ofrendar algo a Dios. Sus padres les enseñaron cómo Dios había cubierto su desnudez, cómo se había hecho este sacrificio y de algún modo ellos tenían la conciencia de que había que presentarse delante de Dios. La segunda pregunta que surge es esta: ¿qué clase de ofrenda debía ser la que había de presentarse delante de Jehová? ¿Cómo debía ser esa ofrenda? Según sabemos, debía ser un sacrificio, porque eso fue lo que Dios estableció en el capítulo anterior. Había que acercarse a Dios trayendo una ofrenda de sangre derramada. Ahora, para el pueblo de Israel siempre ha habido una conciencia muy clara que ellos deben acercarse con ofrendas delante de Dios. Esto no es algo nuevo ni es algo que deba sorprendernos, porque ya en la Biblia se nos dice que hay que acercarse a Dios con ofrendas. En el Salmo 96, versículos 7 al 9, dice lo siguiente: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Miren cómo el pueblo de Dios ya tenía la idea de que había que venir delante del Señor y traer estos sacrificios, traer estas ofrendas de sangre derramada delante del Señor. Así que al igual que los israelitas, Caín y Abel sabían que debían venir ante el Señor con una ofrenda. Esto fue algo que aprendieron de sus padres, pero aquí viene lo interesante: no debía ser cualquier ofrenda. No debía ser la ofrenda que a mí se me ocurra, la que a mí me acomode, la que a mí me parezca, sino aquella que ha sido señalada por Dios. Siguiente punto de nuestra enseñanza, si usted está tomando nota, el siguiente punto es este: la ofrenda que no agrada a Dios. Recuerde, póngalo con mayúsculas por allí, porque estamos hablando de la ofrenda ahora que no agrada a Dios. Algunas personas ven este capítulo de Génesis 4 y ven a un Dios caprichoso, ven a un Dios que es difícil de complacer, porque encuentran que la ofrenda de Caín fue desechada mientras que la de Abel fue aceptada, y piensan que Dios está siendo arbitrario, que Dios está siendo caprichoso, que Dios hace lo que hace solamente como un capricho de su voluntad. Pero no pueden estar más equivocados. La razón por la que todo esto está sucediendo y la razón por la que Dios va a tomar una ofrenda y la va a reprobar es porque previamente Él ha establecido cómo deben acercarse los hombres, cómo deben venir delante de Él. De modo que si alguien se presenta con una ofrenda diferente, si alguien viene y dice: Dios, así deben ser las cosas, a mí se me ocurre que puede ser de este modo, entonces a Dios le desagradará esa ofrenda. Ahora, de acuerdo con el pasaje, Dios aceptó una ofrenda, la de Abel, el hijo menor. Hay una ofrenda que sí le agrada al Señor. ¿Y qué fue lo que trajo este hombre?
Según leemos, él trajo las primicias de sus ovejas, es decir, las primeras que nacieron, las primeras en nacer. Pero además de ser las primeras, eran las más robustas y las más preciosas. Aunque el texto no lo dice literalmente, se sabe que esta presentación de ovejas fue en realidad un sacrificio. Y esto lo sabemos por lo que señala el texto en el versículo 4, donde dice de lo más gordo de ellas. No se refiere a ovejas gordas, a ovejas obesas, se refiere a que en el momento en que fueron sacrificadas, estas ovejas estaban llenas de grosura que al quemarse produce un olor agradable. Esto hace referencia a que estos animales fueron abiertos por Abel, ¿sí? Fueron quemados ante Dios en lo que pudo haber sido el primer altar de toda la historia. Ahora, esta es la ofrenda que presenta Abel. Él trae ovejas, las sacrifica en la presencia de Dios y las quema, por lo que señala o quiere dar a entender el texto. Él replica lo que Dios había hecho anteriormente. Esta manera de presentarse delante de Dios es otra manera de decirle al Señor: estoy de acuerdo contigo. Señor, si así dices que debe ser, así lo haré yo también. Así lo voy a vivir. Así que la ofrenda que presenta Abel es agradable delante del Señor. ¿Por qué? ¿Porque Dios es caprichoso? ¿Porque Dios es berrinchudo? ¿Porque Dios está siendo arbitrario? No, mis amados. Porque la ofrenda de Abel se conforma a lo que Dios ha decretado. La ofrenda de Abel coincide con el camino de Dios. Dios hace un sacrificio en Génesis capítulo 3, pero entonces Abel viene, hace un sacrificio, replica lo que Dios ha hecho, como si dijera: estoy de acuerdo contigo, reconozco que este es el camino. Ahora, enseguida, el texto nos dice que Dios miró con agrado esta ofrenda. Recuerden, ¿cuál fue la razón? Porque era una ofrenda presentada en los términos de Dios. Él estableció el sacrificio de un inocente como el medio de reconciliación, y al presentar esta ofrenda, Abel estaba obedeciendo el camino de Dios. No obstante, la siguiente parte del pasaje cambia rotundamente. Dice así el versículo 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Qué diferente es la historia. Ahora, ¿por qué razón Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Esta es una gran pregunta, mis amados. Al igual que la de Abel, era una ofrenda. A final de cuentas era una ofrenda, ¿no? Porque el texto dice que él ofrendó algo. Quizá Caín puso mucho empeño en ella. Quizá se esmeró, se desgastó en preparar esta ofrenda del fruto de la tierra. Pero aun cuando Caín hizo su mejor esfuerzo, derramó grandes gotas de sudor, quizá físicamente estaba cansadísimo, aun cuando fue así, Dios despreció esta ofrenda. A Dios no le agradó, aunque quizá pudo haber sido presentada con la mejor de las intenciones, con el mejor esfuerzo. Quiero que vean esto: a Dios no le agradó. Dios la desprecia. Y la respuesta a la pregunta de por qué Dios no acepta la ofrenda de Caín es muy sencilla: porque esta ofrenda no se presentó como Dios lo había ordenado. No se conformó a los términos de Dios. Caín presentó la ofrenda de sus esfuerzos, de sus obras y de su trabajo. Pero aunque era una ofrenda verdaderamente, Dios no la acepta, la rechaza. Hermanos, Dios no quiere que nosotros nos acerquemos a Él como a nosotros nos place. Y esto es algo bastante importante. Él ha trazado un camino. Él ha hablado, nos ha dicho cómo debemos venir ante Él y cómo debemos vivir. Caín no hizo la voluntad de Dios. Hizo su propia voluntad pensando que Dios tenía que aceptarlo en sus propios términos, egoístas y arrogantes, pero al final él fue despreciado y rechazado junto con su ofrenda. Y esto lo llevó a cometer actos terribles como el asesinar a su hermano en los versículos siguientes con violencia, derramar su sangre sobre la tierra y posteriormente excusarse delante de Dios
diciéndole yo no lo he hecho, yo no sé qué ha pasado con mi hermano. Caín fue el primer homicida que la Biblia nos presenta en toda la historia. Ahora, ¿por qué llegó a cometer algo tan terrible como el asesinato? ¿Por qué cayó tan bajo este hombre? ¿Por qué se degradó de tal forma Caín? ¿Saben por qué? Porque se había apartado de Dios en su corazón. Y esa separación comenzó cuando él quiso hacer las cosas a su manera. Cuando él quiso presentar ante Dios lo que a él le parecía correcto. Y así suele ser, mis amados. La decadencia de una persona comienza cuando se aparta en su mente y en su corazón de lo que Dios ha decretado. No debe sorprendernos que los hombres se corrompan, lleven vidas perversas, decadentes, si desde el principio se han apartado de los decretos de Dios. Que no te sorprenda, querido hermano, querido amigo, que una persona caiga tan bajo, se degrade tanto, si inicialmente se apartó de los decretos de Dios. Miren a Caín. Él inicialmente tenía un sentido de religión en su mente, ¿cierto? Sabía que tenía que presentar una ofrenda, pero eso no lo pudo librar. El hecho de saber que tengo que hacer algo, que tengo que presentar algo delante de Dios, y el hecho de que yo lo quiera presentar, eso no me va a librar. No importa cuán religiosa sea una persona, si no se acerca a Dios en los términos que Él ha establecido, entonces está en el camino equivocado. Aun cuando muestre una simpatía hacia la Biblia, hacia la religión, eso no alcanza. Si te has apartado de Dios en la manera de hacer las cosas, si has creído que debe hacerse a tu modo y has despreciado el camino de Dios, debes saber esto. La caída está a la vuelta de la esquina. Como Dios le dijo a Caín, si bien hicieres, serás enaltecido, pero si no lo haces, vas a corromperte. El pecado se enseñoreará de ti. Ahora, mis amados, es bastante interesante esto que estamos viendo. Hemos llegado al cuarto y último punto de la enseñanza del día de hoy. Pero antes de avanzar, quisiera compartir con ustedes una breve encuesta en este punto. Y esta encuesta tiene que ver con algo que yo estaba haciendo en el pasado, aquí mismo en Facebook, una especie de transmisiones en las mañanas. Las dejé de hacer por motivos de tiempo, por motivos de organización. Estoy enfocado como pastor en otra labor ahora en la iglesia y es por eso que no he podido dedicarme de lleno a este ministerio que considero muy precioso, el ministerio de las meditaciones Ascender. Ahora, la pregunta que quiero hacerles es si a ustedes les gustaría que retomáramos estas transmisiones de las meditaciones Ascender por la mañana. De momento no me será posible hacerlo todas las mañanas, pero si ustedes están de acuerdo, podemos comenzar con 1 o 2 días a la semana, fijar la fecha y comenzar a decir, bueno, nos vamos a ver, no sé, los martes y los viernes, los martes y los jueves o los sábados, no sé, fijar un par de estas fechas para iniciar otra vez con las transmisiones matutinas, pero me gustaría preguntarles, y voy a activar ahora mismo una encuesta que va a estar apareciéndoles en la parte de abajo, aquí mismo en esta transmisión, les va a aparecer. La pregunta es, ¿te gustaría que retomáramos las meditaciones Ascender por las mañanas? Y si es así, puedes darle clic en el botón donde dice sí, me gustaría mucho, o si de pronto no estás muy interesado, y esto me va a ayudar a mí a saber si debo esforzarme por retomarlas o debo dejarlo para después. La otra respuesta es no estoy muy interesado o muy interesada. Así que es aquí en esta encuesta que acaba de aparecer en la parte de abajo que les pido que me pongan si están interesados en retomar estas transmisiones de la mañana, y si veo en la encuesta que muchas personas están diciendo que sí, que están interesadas, bueno, voy a buscar la manera de hacer llegar estos mensajes para ustedes en las mañanas, también aquí mismo, vía Facebook Live. Vamos a seguir haciéndolo. Antes de continuar y de ir de lleno ya al cuarto y último punto de nuestra enseñanza, quiero mencionarles que una de las maneras en las que ustedes pueden apoyar este ministerio que estamos haciendo
es dando clic en el botón de compartir. A mí de verdad me gusta muchísimo que ustedes puedan compartir estos materiales, porque esa es una manera de apoyar para que esto aparezca en el feed, en el inicio de Facebook a otras personas, a sus contactos, y ellos también puedan escuchar de la palabra de Dios. Así que ayúdennos dándole clic en el botón compartir. Y en la parte de abajo de esta transmisión, ustedes pueden encontrar un botón que es para compartir, para hacer llegar un apoyo a este ministerio, a este trabajo que estamos haciendo. En la parte de abajo de la transmisión pueden encontrar el apartado para suscribirse a esta página o para el envío de estrellas, algo que nos apoya muchísimo a los que creamos contenido. Si ustedes quieren participar y quieren apoyar, háganlo enviándonos estrellas a manera de agradecimiento, y eso va a servir para que sigamos compartiendo la palabra de Dios. Bueno, mis amados, vamos al cuarto y último punto de nuestra enseñanza del día de hoy. Cuarto y último punto de esta enseñanza se titula Vivir sin Dios es vivir en amargura. Este es nuestro cuarto punto. Si ustedes están tomando nota, escriban esto: vivir sin Dios es vivir en amargura. Ahora, muchas personas piensan que si van a la iglesia, si hacen ciertas oraciones, si cantan alabanzas, ¿no? Si se comportan de esta o de aquella forma, entonces va a estar Dios satisfecho con eso y los aceptará. Pero eso es tratar de acercarse a Dios como a uno le place y no como Dios lo ha determinado. Miren, hace tiempo conocí a un hombre de negocios muy exitoso que venía a nuestra iglesia. Él llegaba tarde a los servicios de adoración, evitaba saludar a los demás y luego se marchaba antes de terminar la oración final de este servicio de adoración, y él estuvo viniendo de esta manera por bastante tiempo. De hecho, yo no lo conocía por nombre, no tenía la oportunidad de acercarme porque siempre se iba antes de que yo pudiera terminar. Un día, no sé cómo ni recuerdo cómo, tuve la oportunidad de conversar con él. Le dije que el cristianismo era más que venir a la iglesia los domingos, que era necesario tener una relación personal con Jesucristo cada día. Además, la Biblia dice que debía tener comunión con los hermanos de la iglesia, debía acercarse a la congregación, porque eso es algo que la palabra nos dice, y además él debía vivir en santidad. En pocas palabras, le dije que el cristianismo era más que un mero formalismo, más que solamente venir. Su respuesta, debo decirles, me sorprendió. Él me dijo lo siguiente: pastor, soy una persona muy ocupada. No puedo estudiar la Biblia, no me queda tiempo para orar, no puedo congregarme, no puedo tener amigos en la iglesia, y Dios debe entender que así es mi vida y que no puedo cambiar. Esta va a ser mi manera de vivir el cristianismo. Yo me quedé boquiabierto ante esa respuesta. Muchas personas piensan de una manera similar. Tratan de decirle a Dios cómo debe ser el cristianismo, cómo debe ser la salvación, cómo debe ser la fe, cómo debe ser la religión, cómo debe ser la iglesia, ¿no? Cómo debe ser el cristianismo, en pocas palabras. Pero ¿puede alguien corregir a Dios, hermanos? ¿Puede alguien enseñarle a Dios? ¿Puede alguien venir y decirle: Dios, te estás equivocando, el cristianismo se vive así? Dios, te estás equivocando, la iglesia debe ser de esta manera. Dios, tú no sabes, yo lo sé mejor que tú. ¿Puede alguien hacer eso con Dios? Mira, dice Isaías capítulo 40, versículo 14 lo siguiente: ¿a quién pidió consejo Jehová para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Hermanos, no podemos enseñar a Dios. No le podemos decir lo que es mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque solo Él sabe lo que realmente es mejor. Cuando Caín trató de decirle a Dios qué era lo mejor, ¿qué fue lo que encontró? Muchísimo sufrimiento y amargura. Cuando su ofrenda fue despreciada por no conformarse a los estándares de Dios, Caín se deprimió, Caín sufrió.
Y de la misma forma, cuando los hombres tratan de vivir a su manera sin considerar lo que Dios ha decretado y sin obedecer su palabra, lo único que van a encontrar va a ser amargura. Génesis capítulo 4, versículo 6 dice así: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Caín se encontraba muy confundido, muy decaído. Pero esto no fue algo aleatorio que le sucedió por azar o por casualidad. Hermanos, fue el resultado de tratar de vivir a su manera sin considerar a Dios y sin tener en cuenta lo que Él había establecido. Queridos hermanos, Dios es muy claro en su palabra. Dios no deja lugar a la imaginación. Él no titubea al respecto. Él nos ha dicho cómo debemos acercarnos ante su presencia y cómo podemos ser salvos también de la ira. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto habla de una exclusividad. Vienes a Cristo solo por un camino, no por varios. No todos los caminos llevan al cielo, no todas las religiones son verdad, no todo aquel que se proclama Salvador es realmente el Salvador. La Biblia dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y que nadie puede venir al Padre si no es solo a través de Él. Hay un único camino a Dios, queridos hermanos, hay una única verdad en el universo, hay una única vida, y esa es Cristo. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 4, versículo 12, añade lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiero que vean esto. Pablo tiene también esta fe exclusiva, en el sentido de que excluye todo lo demás y a todos los demás y pone solamente a Cristo en el centro, cuando dice: en ningún otro hay salvación. No hay otro camino de salvación. No hay otra forma de llegar a Dios sino solo por medio de Cristo. Así que Dios nos dice cómo debe ser nuestra religión. Ahora, ustedes me escuchan muy a menudo usar la palabra religión. Y yo sé que en nuestros días, por el modernismo, ¿no?, por los avances en la religión y en la teología, muchos dicen, no, la palabra religión no es correcta. Yo no tengo una religión, yo tengo una relación, dicen algunos queriéndose pasar de listos. Pero la palabra religión sí aparece en la Biblia, en la carta de Santiago. Y la palabra religión es una palabra que significa religar, volver a unir. Así que en ese término estricto yo tengo una religión porque yo me he religado a Dios, yo me he reconciliado con Él. Pero ¿cuál es esa religión? Cristo. Así que no tengamos temor, hermanos, de usar la palabra religión. Es bíblica y hace referencia a una realidad preciosa. Nos hemos religado con Dios, nos hemos reconciliado con Él, nos hemos acercado a Él. Ahora, Dios dice cómo debe ser nuestra religión. No debe ser por mis esfuerzos, por mi trabajo, por mi dedicación. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el sacrificio con el que debemos presentarnos ante Dios. Si lo hacemos sin Cristo, vamos a ser rechazados como Caín, aun cuando podamos argumentarle a Dios cosas como que hemos trabajado arduamente, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, yo di caridad, yo serví en la iglesia, yo cantaba en el coro, yo hice esto, yo hice aquello. Todo será en vano porque el único camino trazado por Dios para reconciliarnos con Él es Cristo. Así que si vivimos sin Cristo, queridos hermanos, vamos a caer en un abismo profundo de amargura y de dolor, al igual que Caín. Miren cómo su semblante estaba decaído, cómo el hombre estaba deprimido. Y si caemos en ese pozo de amargura, ni las riquezas, ni la fama, ni el poder, ni la belleza van a poder sacarnos de ese pozo profundo. Sin embargo, si tenemos a Cristo como el único Salvador, como el Señor de nuestra vida, aún los días más oscuros de tu vida van a brillar y van a resplandecer para ti, porque tienes la vida y la luz verdadera. El hombre que no tiene a Cristo vive para sí mismo, sigue sus propios consejos, hace su propia voluntad. Pero el hombre que tiene a Cristo vive para Dios y busca siempre la voluntad del Señor. ¿Qué clase de persona eres tú? Te pregunto en esta tarde, ¿acaso eres la persona que vive para sí misma o eres la que vive para Dios? Qué interesante lección nos dejan Caín y Abel.
Ahora, quiero hacer este pequeño resumen que hago siempre en estos estudios de personajes bíblicos, porque hay varias lecciones que podemos aprender de la historia de Caín y de Abel. Repaso estas tres cosas. Punto número 1, encontramos en la historia de Caín y Abel que Dios ha hablado, que Dios ha dicho a los hombres cómo quiere que vivan y cómo deben acercarse a Él. Los caminos de Dios, hermanos, son rectos, son justos, son buenos. Si los obedecemos, vamos a ser prosperados, vamos a ser favorecidos, pero si los ignoramos, si les damos la espalda, vamos a sufrir mucho en esta vida como resultado de nuestras malas decisiones. Segunda lección que aprendemos. Según vemos en esta historia, debemos acercarnos a Dios. El hombre debe venir ante Dios, debe buscar al Señor, pero debe hacerlo solo bajo los términos divinos, nunca bajo sus propios términos egoístas y arrogantes, sino como Dios lo ha señalado. Y tercero, encontramos que Abel ofreció un cordero a Dios, una oveja o varias de estas. Y eso no es otra cosa sino una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Nosotros debemos venir a Dios solo por medio de Cristo, quien se sacrificó. Él es el Cordero de Dios. Nadie puede presentarse a Dios basándose en sus propios esfuerzos, en sus propias obras. Recuerden, hay un único camino en el que nosotros podemos vivir y venir delante de Dios: Jesucristo. Solo Él es salvación, vida, esperanza, luz para nosotros. Mis amados, hemos llegado al final de este breve estudio de la palabra de Dios sobre la vida de Caín y Abel. De verdad espero que lo que hemos mencionado se quede en el corazón de ustedes, avive sus afectos por el Señor y nos lleve a vivir como a Él le agrada. ¿Qué fue lo nuevo que aprendiste de Dios? Miren, en este momento me encantaría poder leer en los comentarios sus respuestas. ¿Qué fue lo nuevo que aprendieron? ¿Qué fue lo que no sabían que hoy llamó la atención de ustedes? ¿Qué fue eso que les impactó, que quizá nunca antes habían escuchado, pero hoy fue una noticia como un balde de agua fría? Me encantaría poder leer esos comentarios aquí abajo. Así que no se vayan de esta transmisión sin escribirnos qué fue eso que descubrieron nuevo de Dios, que no sabían, pero que acaban de aprender. ¿Qué es eso que les llamó la atención? ¿Qué es eso que les despertó, que les llamó, ¿no? Me encantaría demasiado poder leer esos comentarios. Más tarde voy a estar revisando la encuesta que hicimos sobre si a ustedes les gustaría que retomemos las transmisiones en la mañana. Ya estaré yo leyendo y buscando. Si hay un interés genuino, daremos pasos. Me estaré poniendo en contacto aquí por las redes sociales para que estén pendientes. Bueno, si ustedes todavía no están siguiendo la página de Ascender aquí en Facebook, pueden darle clic en el botón de me gusta y de este modo ustedes van a poder estar en contacto con la página y van a poder estar viendo las actualizaciones. De momento estoy también transmitiendo algunos de los estudios bíblicos que doy en la iglesia, el martes en la noche y el jueves en la mañana. Hago esta transmisión para las personas que de pronto quieren aprender un poco más de la palabra, quieren estudiar más en detalle. Entonces, si ustedes quieren seguirnos en esas transmisiones, pues también pueden hacerlo sintonizándonos los martes a las 8 o los jueves a las 9 de la mañana. Allí nos pueden sintonizar y ahí estamos compartiendo estos estudios bíblicos que son doctrinales totalmente, es pura doctrina la que compartimos. Entonces ustedes pueden visitarnos allí también. Amados, ha llegado el momento de despedirnos, de decirnos adiós. Espero que hayan disfrutado esta transmisión y este tema tanto como yo lo disfruté en un principio. De veras fue mucha bendición para mí. De hecho, creo que la persona más bendecida al compartir la palabra de Dios es la que comparte, porque ella primero tiene que orar, tiene que estudiar, tiene que buscar, y cuando lo hace, pues es edificado. Yo doy gracias a Dios por el ministerio en el que me ha puesto, porque la primera persona en ser bendecida soy yo mismo, al estudiar, al conocer más de mi Salvador, al conocer más de Cristo. Entonces, espero que haya sido algo bueno, algo para su bien espiritual. Si fue así, recuerden, no se vayan sin dejarnos sus comentarios.
Ha sido grandioso estar con ustedes. Agradezco a todos los que nos envían estrellas, a todos los que se suscriben para formar parte del grupo de colaboradores. De verdad es una manera preciosa de apoyar la labor que estamos haciendo. Mi nombre es Marlon Corona. Ha sido un placer acompañarles. Recuerden, estoy orando que prosperen en todas las cosas, que tengan una buena salud, así como prosperan en su alma. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.